En la clase de hoy vamos a retomar el concepto aquel de que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un determinado valor de x es igual a la derivada de esa función en ese valor de x. Pero antes quiero hacer un par de aclaraciones de aclaraciones con respecto a los ejercicios que teníamos para practicar. Prácticamente todos hicieron bien los ejercicios por lo que me han consultado, pero quería hacer un comentario acerca de dos ejercicios que fueron los que por lo menos parece que más problemas tuvieron. El primero es este de acá, el C, el ejercicio C que decía la función era menos 4 sobre x, ¿no? Entonces uno dice, menos 4 sobre x. Lo que tengo acá es un cociente, entonces uso la regla del cociente. ¿Cómo era la regla del cociente? Bueno, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar. O sea, la derivada de menos 4 es 0, el x sin derivar es x. Menos el de arriba sin derivar, que es menos 4, por el de abajo derivado, que es, en este caso la derivada de x es 1, dividido el de abajo al cuadrado. Por supuesto que se puede hacer así. Entonces me queda 0 por x, 0. Menos por menos más. Y 4 por 1 es 4. O sea que me queda 4 positivo sobre x al cuadrado. 4 sobre x al cuadrado es lo mismo que 4 por x a la menos 2. Perfecto, eso se podía hacer. Era un poco engorroso hacer todas estas cuentas, pero se podía hacer, por supuesto que se podía hacer. La otra cosa que uno podía pensar es decir, bueno, menos 4 sobre x es lo mismo que menos 4 por x a la menos 1. Entonces, si yo lo pienso así, me tengo un número fijo, que es menos 4, multiplicando a x a la menos 1. Entonces, ¿la derivada de eso qué es? Y bueno, habíamos visto por las reglas de derivación que si tengo un número fijo por algo, una función digamos, la derivada es este mismo número fijo por la derivada de esto. Entonces aplico eso y me queda menos 4 por la derivada de x a la menos 1. ¿Cómo es la derivada de x a la menos 1? Menos 1 por x a la menos 2. Menos 1 por x a la menos 2. Menos con menos más, o sea 4, y x a la menos 2 es x a la menos 2. Por supuesto que si usamos bien las reglas de derivación, siempre llegamos al resultado correcto. Ahora, ¿qué pasa? Esto era mucho más engorroso que esto. Entonces, toda la matemática que uno conoce desde la primaria, digamos, se puede usar siempre, sigue valiendo. ¿Está bien? Entonces me conviene acomodar esta cosa de tal manera que me quede lo más compacta, que sería este modo, para después en la derivada no complicarme tanto, ¿no? Porque mientras más cosas tenga que hacer, es más probable que me equivoque en esos pasos intermedios. De todas maneras, no hay problema. Si uno hace bien todos los pasos intermedios, siempre llega al resultado correcto. Eso era lo primero para decir. Lo segundo era esto, el problema O, que era seno de x dividido coseno de x. Acá no hay manera de simplificarlo, es seno de x sobre coseno de x. Si yo pusiera acá multiplicado por seno a la menos 1, sería un lío igual, así que acá, listo, se hace la regla del cociente, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Entonces me queda coseno por coseno es coseno al cuadrado, y menos por menos más, seno por seno, seno al cuadrado, y abajo coseno al cuadrado. Una cosa que vi que algunos los mortifica es que si yo tengo coseno de algo, todo esto elevado al cuadrado, yo tengo el coseno o el seno de algo todo elevado al cuadrado, es lo mismo que escribir coseno y poner el cuadrado acá. Si pongo el cuadrado ahí, significa que es el coseno de x todo al cuadrado, o el seno de x todo al cuadrado, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la notación que suele usarse para simplificar. Bueno, lo que pasa es que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, aplicando Pitágoras, uno se da cuenta que esto vale 1. O sea que la derivada de seno sobre coseno es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Pero, como muchos no, pero algunos se dieron cuenta, seno sobre coseno es la tangente de x. O sea que, si yo tengo la función tangente de x,
la derivada de la función tangente de x es 1 sobre coseno de x. O sea que esto es un nuevo valor que se podría agregar a la tablita de valores. La derivada de la función tangente de x es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Es un resultado que podemos agregar a nuestra tablita de valores. Así como la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Bueno, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado. Perfecto, y ahora vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy es retomar el concepto que habíamos visto de que la derivada de una función a un determinado valor de x es igual a la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función en ese valor de x. Pero ahora vamos a hacer, como tenemos un método tan poderoso y sabemos calcular derivadas tan fácilmente, vamos a hacer al revés. Conociendo las derivadas, vamos a ver cómo calcular la recta tangente al gráfico de una función. Por ejemplo, acá nuestro ejemplo que siempre usamos porque es el más sencillo, es la función, una de las funciones que más se conoce, o que más conocemos, que es la función x al cuadrado. Una parábola clásica, que pasa por el vértice está en 0, y bueno, ya sabemos, cuando x vale 1, la función vale 1, porque 1 al cuadrado es 1, cuando x vale 2, la función vale 4, cuando x vale 3, la función vale 9, etc. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos o quisiéramos calcular es las rectas tangentes a el gráfico de esta función o el gráfico de cualquier función para cualquier valor de x. Entonces, el método que vamos a usar es este de acá que yo escribí a modo de receta para que uno se ordene en cómo tiene que usar las cosas. ¿Está bien? Entonces, recta tangente al gráfico de una función en x0. x0 es, ¿qué significa x0? Significa un valor de x. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera calcular la recta pendiente al gráfico de esta función cuando x vale 3? O sea, cuando x vale 3, la función vale 9. O sea que yo voy a querer calcular la recta tangente al gráfico de esta función, que va a ser una cosa así, qué sé yo, ¿no? Va a ser algo justo tangente ahí. Ahora bien, yo quiero calcular, para poder calcular esta recta tangente al gráfico de esta función, tengo que conocer la ordenada de origen de la recta y la pendiente. Porque, ¿qué es una recta? ¿Qué características tiene una recta? Tiene ordenada al origen y una pendiente, ¿no? La manera clásica de escribir una recta es esa. Un numerito que se llama ordenada al origen más otro numerito que multiplica la x. Ese segundo numerito es la pendiente. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando yo quiero calcular la recta tangente al gráfico de una función, lo primero que voy a hacer es calcular la derivada de esa función. Entonces puse como primer paso, calculo la derivada de la función y la evalúo en el valor de x que me piden. Por ejemplo, si yo quiero calcular la recta pendiente al gráfico de esta función cuando x vale 3, lo que hago es calcular la derivada de la función x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de la función x al cuadrado? La derivada de la función x al cuadrado es 2x. ¿Está bien? Pero ¿cuánto vale la derivada de x al cuadrado cuando x vale 3? Y bueno, hay que hacer, en lugar de poner 2x, pongo 2 por 3. Entonces, la derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 3 es 6. Ese es el primer paso. Calcular la derivada de la función y evaluarla en el valor de x que me interesa. En este caso el valor de x que me interesaba era 3. Entonces ya tengo este numerito que es la derivada de la función en el valor de x que me interesa. ¿Pero qué era la derivada de la función? Era la pendiente de la recta tangente. Entonces lo segundo que hago es escribir la ecuación de la recta tangente. Como es una recta, va a tener la misma forma de escribirse que cualquier recta del mundo. Ordenada de origen más la pendiente por la variable. Pero la pendiente, ¿quién era?
era la derivada evaluada en el valor que nosotros teníamos. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos siguiendo, la recta tangente, ¿cómo se escribe? La recta tangente se escribe como la ordenada al origen más la derivada evaluada en ese punto de interés, que ya lo habíamos hecho, era 6 por x. O sea que mi recta tangente se escribe como una ordenada al origen más 6 por x. ¿Está bien? Ordenada al origen todavía no sé quién es, pero la pendiente de la recta tangente ya sé que vale 6, porque lo usamos como definición de derivada. La derivada de una función en un punto, en un valor de x, es igual a la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función en ese valor de x. Entonces, ya estamos mucho más adelantados, porque para calcular la recta tangente necesitamos calcular dos cosas: la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente ya la tenemos. Y el último paso es decir, bueno, a ver, la recta tangente, por definición, ¿en cuántos lugares intercepta al gráfico de mi función cercano a ese valor? Y bueno, en uno solo. O sea que, por ejemplo, en este caso, cuando x valga 3, la recta tangente intercepta al gráfico de mi función. Por lo tanto, la función y la recta tangente tienen que valer lo mismo. Entonces, el siguiente paso es igualar la función y la recta tangente. En este caso, mi función, ¿quién es? X al cuadrado. Y la recta tangente, ¿quién es? B más 6 por x. Las tengo que igualar, esas dos expresiones, en el valor de x que me están pidiendo. En este caso, ¿cuál es el valor de x que me están pidiendo? 3. Entonces, en lugar de escribir x al cuadrado, escribo 3 al cuadrado. Y en lugar de escribir b más 6 por x, escribo b más 6 por 3. Porque mi valor de x pedido, acá que lo simbolicé como x0, en este ejemplo que estamos siguiendo, es 3. O sea que me queda 3 al cuadrado igual a b más 6 por 3. Bueno, 3 al cuadrado es 9, 6 por 3 es 18. Este 18 que está sumando pasa para allá restando, y me queda que la ordenada al origen es menos 9. ¿Está bien? Entonces ya está terminado lo que me pedían. ¿Cuál es la recta tangente? Al gráfico de la función x al cuadrado cuando x vale 3? Muy fácil. La recta tangente es menos 9 más 6 por x. ¿Está bien? Este método se puede usar para cualquier función. Es muy fácil verlo acá, más o menos fácil verlo acá, porque x al cuadrado, nosotros estamos muy cancheros y decimos, y sí, bueno, es razonable, fíjate que es una recta muy empinada, o sea que es razonable que la pendiente sea 6, y si esta recta la prolongo, es muy probable que la ordenada al origen sea menos 9, que esté por acá abajo. Pero este método se puede usar para calcular la recta tangente al gráfico de cualquier función, aun si yo no sé muy bien cómo es el gráfico de esa función. Si me dan una función muy complicada y quiero calcular la recta tangente al gráfico de esa función, aun si no supiera cómo es el gráfico de esa función, yo puedo calcular la recta tangente al gráfico de esa función en cualquier valor de x. Una cosa que es importante y que es lo que vamos a usar en las próximas clases es que siempre que la función es creciente, fíjense que en esta parte la función siempre es creciente, y la recta tangente siempre tiene pendientes positivas. En cambio, de este lado, donde la función es decreciente, la pendiente de la recta tangente siempre es negativa. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que vamos a usar para poder analizar funciones. Pero por ahora vamos a practicar un poquito esto. Y bueno, para practicar vamos a usar el método clásico, que es resolver problemitas
Entonces les voy a dejar 4 ejercicios para resolver, que son estos de acá. O sea, escribir la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función f de x cuando x vale x0. Es decir, en este caso la función es x al cubo sobre 9. Escribir la recta tangente al gráfico de esta función cuando x vale 3. ¿Uno sabe cómo es el gráfico de esta función? Bueno, sí, más o menos se da cuenta cómo es el gráfico. Pero si no se dan cuenta no importa, porque el método es tan potente que se puede escribir la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función, aun cuando no tenga idea de cómo es el gráfico de la función. Entonces, tenemos acá un polinomio de grado 3, acá un polinomio de grado 2, acá el producto de la exponencial por el coseno, interesante esto para calcularlo, y acá 2 sobre x, que recuerden que era lo mismo que tener 2 por x a la menos 1, eso a lo mejor les simplifica las cuentas, y raíz cuadrada de x es lo mismo que tener x a la 1 medio. Así que bueno, sacan captura de pantalla y estos son los 4 problemas con los que vamos a practicar. Por supuesto que muchos de ustedes deben estar pensando, pero bueno, todo bien con lo que aprendimos de derivadas y la recta tangente, pero al principio del curso vimos funciones que eran, por ejemplo, f de x3 por el coseno de pi más x sobre 2. Si yo tengo una función como esta, no tengo manera de calcular la derivada de algo así. No está ni en la tablita. En la tablita tengo el coseno de x, pero no tengo el coseno de pi más x sobre 2. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de funciones? ¿No se pueden derivar? Bueno, obviamente que este tipo de funciones sí se pueden derivar, pero para poder derivar este tipo de funciones tenemos que aprender algo nuevo que se llama regla de la cadena y que lo vamos a ver la clase que viene.